Vamos a estar enfocados en los edificadores. Tengo ya asignado a los hermanos que van a estar compartiendo la palabra durante los miércoles. Y vamos a estar hablando acerca de la edificación, quizás características, quizás beneficios, quizás retos, dificultades, el estilo de vida, etcétera. Así que esta noche, aunque hermana Margarita comenzó el miércoles pasado, hablando un poco, haciendo referencia a nuestro texto base de la visión de la iglesia, esta noche será quizá también como una introducción, poniendo algunos fundamentos relacionados con lo que es la edificación espiritual. Y yo quiero mostrarle que el principal edificador es el Señor Jesucristo, quien dijo que Él iba a edificar la iglesia. Y nosotros pues somos el edificio de Dios, somos esa iglesia, somos esa obra que el Señor está edificando, pero también somos llamados a edificar, somos llamados para levantarnos como edificadores. Pero esto tiene un trasfondo, lo de que el Señor Jesucristo es el máximo edificador, tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 147, verso 1, y ahí vamos a encontrar una declaración relacionada con la voluntad de Dios. Salmo 147, versículo 1 dice: alaben a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Sí, usted tenía que haber dicho amén, es verdad. ¿Cuánto creen que es bueno cantarle salmos a nuestro Dios? Porque suave y hermosa es la alabanza. Ahora vea lo que dice el verso 2. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Jehová edifica a Jerusalén. ¿Estaba Dios acaso interesado en edificar una ciudad? La historia de la ciudad de Jerusalén es interesante. David pues la conquistó, se llamaba Jebús anteriormente, es llamada Ariel también en la Biblia. Pero Dios escogió a Jerusalén para que fuera su ciudad. Lo que era la ciudad de David se convirtió en la ciudad de Dios. Pero ahí hay ciertos misterios en esto, que es otro tema de estudio, porque ¿cómo se llama la ciudad que va a descender? La Nueva Jerusalén. Entonces hay algo curioso ahí. ¿Cómo es que hay una Nueva Jerusalén en el cielo? ¿Y cómo es que hubo una Jerusalén en la tierra? Y entonces, ¿de cuál Jerusalén está hablando aquí? Jehová edifica a Jerusalén. Dios está edificando una ciudad, y al hablar de una ciudad hablamos de los moradores. Hablamos, toda ciudad, todo reino, toda nación necesita moradores, necesita un rey, necesita leyes del reino y un lugar donde vivir. Y aquí la palabra dice que Jehová edifica a Jerusalén, y es una referencia a la iglesia. Es como Sión, cuando se habla de Sión, también es una referencia profética a la iglesia. Ahora mire cómo está mezclada la declaración de que Jehová edifica a Jerusalén con esta otra: a los desterrados de Israel recogerá. Proféticamente se establece la idea de que el Señor va a atraer a su pueblo. Los que fueron desterrados, los que fueron conquistados, los que fueron llevados en cautiverio, los que fueron desechados, el Señor los va a recoger. Y eso tiene que ver con Israel. Es un asunto interesante también entender que Israel era como la iglesia en el Antiguo Testamento. Y el Señor ahora está edificando la iglesia con las naciones gentiles. Dice la palabra que todos fueron bautizados en Moisés, allá cuando pasaron a través del mar. Entonces se habla acerca de un pastor, se habla de un rebaño en el Antiguo Testamento. Se habla de que todos fueron bautizados en el mismo bautismo, que todos comieron el mismo pan cuando comieron el maná. Entonces hay similitudes, hay figuras interesantes, pero vamos a enfocarnos en nosotros, la iglesia, como a los que Dios está edificando. Y poniendo este fundamento en nuestra vida para saber que Dios quiere edificarnos para que nos levantemos a edificar. Dios quiere sanarnos para que nos levantemos a sanar. Libertarnos para que nos levantemos a libertar a otros. Bendecirnos para que vayamos a bendecir a otros. Darnos vida para que vayamos
a dar vida a otros, perdonarnos para perdonar, tener misericordia para que tengamos misericordia. ¿Cuántos ya entendieron la idea? Lo que Dios hace en nosotros es para que lo hagamos en los demás. Dios nos bendice para que seamos canales de bendición. Dios nos da vida para que demos vida. Nos da su perdón para que también otorguemos perdón. Nos da su paz para que seamos portadores de su paz. Miren lo que dice el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se está hablando de edificar una ciudad, pero luego está hablando acerca de los desterrados y ahora está hablando acerca de los quebrantados de corazón y dice que Él los sana. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión personal e individual. ¿Vino usted quebrantado de corazón al Señor? Él puede sanarlo. ¿Vino usted quebrantado del corazón al Señor? Y usted ya tiene un tiempo dentro de la iglesia, usted ya debería estar sanado. O sea, si Él es el que sana a los quebrantados, ¿por qué usted va a seguir quebrantado? Si Él es el sanador. Dice, Él venda sus heridas. ¿Vino usted herido al Señor? ¿Lo han herido? ¿Lo han dañado? Él es el que venda nuestras heridas. Así que este texto nos habla proféticamente de la tarea de Dios de edificar la vida de la gente, de tomar los pedazos de la gente, los pedazos de vida, las vidas destruidas, cambiarlas, sanarlas, restaurarlas. El verso 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Verso 6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahora, yo quiero nada más enfocarme en el verso que dice que Jehová edifica Jerusalén, porque esto va a llevarnos a la declaración de nuestro Señor Jesús en Mateo 16, verso 18. Cuando Pedro le dijo a Jesús que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. A veces la gente acostumbra a hablarle a los pastores de su iglesia, pero ningún pastor tiene una iglesia, solo Cristo tiene una iglesia. La iglesia es una sola y está conformada por los que han sido comprados con la sangre de Cristo. La iglesia es una sola y son todos aquellos que se han sometido al señorío de Cristo. Le reconocen como el Señor de su vida. Ahora, el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia. Pero para edificar esa iglesia que es poderosa, en la descripción dada por el Señor en una sola frase, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, Dios toma en cuenta a las personas para que se involucren en esa tarea de edificación. Y entonces aquí es donde es bien importante que nosotros veamos una figura en lo natural. Mire, cuando nos convertimos en padres, comenzamos a gastar nuestra vida por los hijos. ¿Verdad que eso es fácil de entender? Comenzamos a edificar la vida de los hijos. Comenzamos a ocuparnos de la educación de los hijos, de la instrucción, de la formación académica, de la formación intelectual. Nos convertimos en edificadores. Dios quiere que todos nosotros nos involucremos en esa tarea de ser edificadores. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, a través de la predicación de la palabra, los maestros, los evangelistas, los pastores y todo ministro de la palabra es un edificador. Porque con la palabra está orientando, está levantando, está instruyendo. Los ministros de alabanza son edificadores. Porque con su ejemplo, con la guianza, con la administración al pueblo, están edificando la comunión con Dios, la fe, la devoción. ¿Me están entendiendo? Los maestros de escuela bíblica son edificadores. Están sembrando semillas en el corazón de los niños. Están formando en ellos principios y valores. Las enseñanzas, las acciones, las actividades que se hacen internamente producen una edificación mutua. A través del servicio
lo que hacen los sugieres. Hay una edificación, hay un modelaje a través de la actitud de poder ocupar su tiempo para poder beneficiar, incluso en tareas tan fundamentales como limpiar las instalaciones. Hay una administración, hay un servicio que produce edificación a través del ejemplo. Jesús le lavó los pies a los apóstoles y les dijo: ejemplo les he dado para que ustedes lo hagan también. Estaba edificando la humildad. Así que cuando hablamos, hermanos, acerca de este tema de edificadores, quiero comenzar poniendo esta noche este fundamento. Todos hemos sido llamados a ser edificadores. Todos. No es que solamente el pastor, no es que solamente el que evangeliza o a lo que Dios ha llamado al ministerio. Todos hemos sido llamados a ser edificadores, a cooperar con Dios. Y en lo natural, la mayor parte de profesiones que tienen que ver con servir a la sociedad o a la humanidad, sea como doctor, sea como militar, como maestro, como lo que sea, siempre hay una bendición que causa un crecimiento, un beneficio a las otras personas, y eso edifica, eso levanta, eso desarrolla. Entonces, espiritualmente, esta noche yo quiero que usted entienda algo. Todos hemos sido llamados a ser edificadores. Ahora entendamos que hay un tiempo. Así como con nuestros niños, nuestros hijos pequeños, ellos tienen que ser cuidados desde el tiempo de la lactancia, que hay que darles la pachita, que hay que darles los alimentos en puré, que hay que bañarlos, que hay que cuidarlos, que hay que asearlos y todo, pero se les va enseñando hasta el punto de que ellos posteriormente pueden servir a otros. De igual manera en lo espiritual. Hay un tiempo donde necesitamos ser atendidos, cuidados, orientados cuando somos bebés en Cristo. Pero una vez dejamos de ser bebés en Cristo, ya podemos ocuparnos en cooperar que otros crezcan también. Así como lo hacen los hermanos mayores en una casa. Y en ese sentido el apóstol Pablo hizo una diferencia y se colocó él y a los apóstoles como colaboradores de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Y aquí entonces yo sé que la iglesia, y yo puedo gloriarme de eso, siempre ha sido razón de gozo con mis amigos pastores, saber que en la iglesia el mayor porcentaje de miembros siempre ha servido en la iglesia. Y yo me inventé esa frase con la que molestamos, ¿verdad? Y todavía molestamos en la última reunión del domingo: los que no sirven para nada. Pero el asunto es que en la iglesia la mayoría sirven. Y algunos pastores siempre me dicen: ¿y cómo ha hecho y cómo hace? Yo que tengo que andar rogando para que limpien el local. Viera que armamos un equipo y se nos desarma. No hay gente que quiera servir, no hay gente fiel, no hay gente constante. Y yo me quedo ahí bien orgulloso por ustedes, fíjense. Orgulloso santamente por ustedes. Aproveche que ahorita estoy orgulloso santamente por ustedes. Entonces yo sé que se llega a un punto de crecimiento donde es un deleite ocuparnos de servir a otros, bendecir a otros, compartir con los demás y cooperar para que otros puedan seguir adelante. Hay una satisfacción en servir, hermanos. Y entonces Pablo hace una separación que, así como en lo natural se da después del crecimiento, después de las atenciones, viene el ocuparnos en el crecimiento de otros y atender a otros. Y él dijo que ellos eran colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y él está hablando acerca de ellos como ministros, los que aceptaron el reto de dejarlo todo, de seguirle, de ocuparse de la predicación de la palabra, de la enseñanza, particularmente él, que dio su vida plantando iglesias, expuso su vida a la muerte muchas veces para poder plantar iglesias, hacer discípulos. Se iba a una ciudad, hacía discípulos, plantaba una iglesia, se iba a otra y así se desarrolló su vida. Y él dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, le dice a los corintios. Y ustedes, le dice, son labranza de Dios. La labranza es una referencia a un plantío, a árboles o a plantitas que han sido sembradas. Y Pablo ocupa esta figura
de que los creyentes alcanzados, los inconversos que se han convertido y a los que se les está atendiendo, a los que se les está enseñando las verdades espirituales, a los que se les está cuidando, ellos son como la labranza de Dios. Pero luego ocupa otro símbolo y dice: ustedes son edificio de Dios. Nosotros no podemos quitarnos de nuestro hablar cultural. Es que el miércoles vamos a la iglesia y nos referimos a la iglesia como el local, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el edificio de Dios. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y Él no estaba hablando de un edificio físico. Él estaba hablando de la vida de las personas a las que se le llama la iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesia y significa los llamados fuera. Y Dios nos ha llamado a que salgamos fuera de Babilonia, que salgamos fuera del sistema gobernado por el mundo. ¿Cuántos ya salieron de ahí? Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces el apóstol Pablo ocupa estas dos figuras. Ustedes son labranza, ustedes son plantío, ustedes son edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo reconoce que el llamado, el respaldo, la competencia, la habilidad vienen de Dios. Él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. He estado últimamente ahí en negociaciones con algunos arquitectos por causa del proyecto allá en Santa Ana y otro proyecto con un hermano por ahí. Y el arquitecto diseña, establece las medidas, establece la posición, la ubicación de las cosas en un edificio. Es el que conoce lo básico, pero también conoce los detalles minuciosos de la construcción. Pero él viene y dice que como un arquitecto experto, como alguien con capacidad y habilidad dada por Dios, puso el fundamento. Y Margarita compartía en la sesión pasada que el fundamento es Cristo. Él es la piedra angular desechada por los edificadores. Él es la piedra del ángulo que los judíos no reconocieron. Y el fundamento no puede ser cambiado. Y sigue siendo el mismo. El fundamento de la vida de toda persona que va a ser reedificada es Cristo. Si usted encuentra a una persona que ha sido herida, lastimada, abandonada, abusada espiritualmente, esa persona necesita ser edificada sobre el fundamento de Cristo en su vida. La fe en Cristo es lo principal, es lo que usted tiene que poner siempre en la vida de cualquier persona. En otras palabras, a cualquier condición en la que la gente se encuentre, lo que hay que hacer primero es predicarle a Cristo. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces ese fundamento tiene que ser puesto en la vida de las personas, de los quebrantados, de los cautivos, de los enlutados, de los heridos, de los que no tienen esperanza. El fundamento es Cristo. Ahora, cuando se habla de una iglesia local que es un cuerpo de creyentes, el fundamento sigue siendo Cristo. Y Pablo dice: yo puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. Este texto sirve para poder traer un enfoque a los pastores con relación a nuestra responsabilidad de cómo edificamos una iglesia. ¿Qué tipo de alabanza tenemos? ¿Qué tipo de doctrina? ¿Qué tipo de prácticas? Cómo se desarrolla el culto. Cada uno como pastor es responsable de cómo está edificando la iglesia. Así como usted es responsable de las costumbres, los hábitos, las prácticas dentro de la familia. Tienen diferentes conductas, diferentes preferencias, cosas que se hacen, cosas que no se hacen. Hay familias que se llevan tan bien que entre los miembros se entregan regalos. Hay familias que se llevan tan mal que ni se hablan. Cada quien mira cómo va edificando la familia. A veces hay familias donde el hombre es bien autoritario. Hay familias donde la mujer ha tomado el control, la autoridad. Y ahí es donde entra el asunto de que cada uno mira cómo sobreedifica, qué es lo que está permitiendo, en qué orden está poniendo las cosas. Ahora, la iglesia tiene el fundamento y el fundamento es Cristo. Y después de Cristo, para edificar necesitamos la doctrina de Cristo. Pero aquí entra un problema.
y es la interpretación de la doctrina. Y es allí que en algunas iglesias tienen el lavamiento de los pies como una doctrina y hasta algunos hasta como requisito para ser salvo. Hay algunas iglesias donde el bautismo en agua es para perdonar los pecados. Y el que no se bautiza en agua no está perdonado de sus pecados. Hay iglesias donde se cree de que el bautismo tiene que ser hecho en agua que corre para que los pecados se vayan. Porque si no se quedan estancados en el agua, y no estoy bromeando, literal. Hay iglesias que eso piensan. Entonces, la sobreedificación está basada en la interpretación de la doctrina. Y ahí entra una responsabilidad para nosotros como pastores, entra una responsabilidad para cualquiera que va a predicar, para cualquiera que va a enseñar, porque si alguien va a enseñar o va a predicar, tiene que tener claro qué es lo que va a compartir. No puede ir a inventar. Tiene que predicar a Cristo y tiene que predicar la doctrina de Cristo. Entonces, esto de que cada uno mire cómo sobreedifica, tiene esa aplicación a la responsabilidad de cada pastor. Conozco muchos pastores, tengo diferentes amigos en el ministerio, dentro del país, fuera del país. Tenemos similitudes con todas las iglesias, tenemos un montón de diferencias con todas las iglesias, porque cada pastor ha determinado examinar, retener lo que le parece bueno, practicar lo que él considera que es bueno, y ahí entra esta declaración. Cada uno mira cómo sobreedifica. Pero si nos quedamos con el texto y entendemos que el apóstol Pablo le está mandando una carta a los Corintios, y supongamos que estamos leyendo esa carta, y yo les digo, hermanos, nuestro amado hermano Pablo nos ha mandado una carta, y una de sus secciones dice que él, conforme a la gracia que Dios le dio, puso el fundamento, y que hay otro que está edificando encima, pero cada uno de ustedes tiene que mirar cómo sobreedifica. Saca del contexto que estoy hablando de una responsabilidad pastoral sobre su iglesia, de la cual Dios lo ha hecho responsable, y coloca en cada individuo esta responsabilidad. Entonces viene esta pregunta o esta aplicación. Hermano, ¿y usted cómo se está sobreedificando? Porque me di a entender, una cosa es que el pastor mire cómo edifica la iglesia de la cual Dios lo ha hecho responsable. Pero la otra es que el apóstol le está mandando una carta a los miembros de la iglesia en Corinto y les está diciendo, yo ya les dije cuál es el fundamento, pero cada uno de ustedes tiene que ver cómo está sobreedificando su vida. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de edificarse a usted mismo con la palabra, de edificar su fe, o sea, de hacerla crecer su fe, de edificar su comunión con Dios. ¿No están aquí esta noche o sí? Hay una responsabilidad personal, iglesia. Cada uno de nosotros tiene que mirar cómo sobreedifica. Entonces, aquí entienda usted el misterio. Si el apóstol Pablo está diciendo que hay una responsabilidad personal e individual de edificarse a uno mismo, y el apóstol Judas nos da un ejemplo cuando él dice, orando en el Espíritu, vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Él habla acerca de edificar nuestra fe, orando en el Espíritu, orando en lengua. ¿Usted tiene que edificar su fe? Sí, los ministros de la palabra, al igual que los maestros de escuela bíblica, al igual que los ministros de la alabanza, van a cooperar con su edificación, pero usted tiene que trabajar en edificar su vida. Quiero esta noche poner ese fundamento, iglesia. Usted tiene que mirar qué es lo que está sobreedificando. Y entonces ahora dése cuenta de algo. Para aquellos que tal vez tuvimos la experiencia de ir a vivir a un lugar donde había una colonia ya con las casas hechas de la misma medida, y pasamos años allí, y vimos cómo con el correr de los años algunos hicieron cochera, algunos se agarraron la acera, algunos hicieron segunda planta, otros hicieron tercera planta. Cada quien fue inventando. Todos recibieron lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Pero con los años, cada quien decidió si puso una verja bonita, si puso una pared de ladrillos y nunca jamás la pintó, si puso un portón caído y todo oxidado que nunca lo ha arreglado.
o si cercó la casa y la puso bonita y hasta queda fuera de lugar comparado con todo el ambiente alrededor. Cada uno mira cómo sobreedifica. O se lo voy a poner más fácil. Usted en su familia, sus 2 hijos, pudo darles a cada uno su cuarto. Uno tiene su cuarto bien ordenado y el otro es un gran relajo. Cada uno mira cómo sobreedifica. Entonces somos responsables de nuestra edificación personal. Ahora, entonces, al oír esto esta noche, usted tiene que reaccionar y decir, o sea que no es que me tienen que estar edificando únicamente. No, Dios tiene y levanta colaboradores. Pero usted tiene que trabajar en su propia edificación. Y Pablo menciona en Efesios capítulo 4, verso 16, que todo el cuerpo, ahora ya no lo llama edificio a la iglesia, ahora lo llama cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, o sea, bien arreglado. Hermano, ¿no cree usted que es una maravilla el cuerpo que Dios nos dio? De veras alguien se goza por el cuerpo que Dios diseñó. Porque hermano, tenemos facultades tremendas de la audición, de la visión, la capacidad de pensar, de analizar, de memorizar, la capacidad de movilizarnos. Yo a veces, y bien a menudo me pasa eso, me pongo a pensar todas las habilidades que podemos hacer con nuestras manos y a cuántas herramientas equivale lo que podemos hacer con las manos. Su mano le puede servir de brocha, le puede servir de tenedor, de pala, de pinza, le puede servir de desatornillador con las uñas. Yo a veces me pongo a pensar en esa locura. ¿Cuántas cosas podemos hacer con las manos? Y no le sacamos el beneficio que realmente tiene. ¿Cuántas habilidades, hermano? Entonces somos un diseño maravilloso. La iglesia también es diseño de Dios. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego Él colocó miembros en el cuerpo como Él quiso. Pero los miembros tienen que trabajar. Los miembros tienen que ocuparse de realizar la función propia que les va a ayudar a recibir su crecimiento y les va a ayudar a proveer crecimiento para otros. Piense usted en lo maravilloso que es el cuerpo, que usted disfruta, usted mastica con sus 34, 32 piezas, no sé cuántas, lo disfruta con la lengua, lo siente bien rico, baja, llega a la pancita, todo el proceso digestivo, los ácidos y todo el asunto, y luego lo que es asimilado al torrente sanguíneo y se convierte a través de un montón de procesos ahí, ¿verdad? En aquello que usted necesita, pero hay que considerar el hígado, hay que considerar los riñones, hay que considerar un montón de válvulas, glándulas, tornillos, tuercas y cosas que usted tiene ahí adentro, para que el cuerpo decida que se convierte en uña, que se convierte en cabello, que se convierte en células en la piel, y usted tranquilo, usted solo se acuesta a dormir y no se preocupa por nada. Sí, cuando está cayendo el pelo ahí se preocupa. Pero normalmente nosotros, hermanos, solo comemos. Y hay un proceso tan maravilloso de asimilación que yo a veces me he puesto a preguntar también en eso. Me he puesto a pensar también eso. A mí me crecen las uñas bien rápido. El pelo también, bigote no me sale, y qué cosa más rara. Ni barba, así que nunca voy a esperarme verme así como el estilo iraquí, ¿verdad? Jamás. Pero yo a veces me he puesto a pensar, ¿y cómo creó Dios ese diseño tan maravilloso que en el cuerpo se dan esos procesos donde las cosas se están creando continuamente y usted no hace nada para que eso suceda? ¿Verdad que usted no hace nada? Usted no dice, es que me he proyectado para abrir cabello. Usted no hace nada. Y por años el pelo le ha crecido y le ha crecido. Las células, hermano, de la piel son las que más fácil se están renovando. Se nos caen de a cada rato. Cada vez que usted se baña, un montón de células se pierden y usted ni cuenta se da. El sistema defensivo, el sistema inmunológico, el cómo cuando hay una herida la sangre se coagula para poder sellar la circulación, para sellar el sangramiento, y cómo los glóbulos blancos estoicamente están dispuestos a morir y se convierten en pus cuando viene la infección. ¿Cuántos saben eso? Y usted, ay, qué feo, ¿verdad? Pero hubo quienes dieron la vida para que usted esté sano. Procesos, hermanos, maravillosos en el cuerpo. Ahora, volvamos a la iglesia.
Dios puso a Cristo como la cabeza de la iglesia. Él puso apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿y qué? Maestros, ¿y qué me faltó? Profetas. Pero también ha dado a cada uno de nosotros funciones. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el verso 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien arreglado, bien ordenado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe que hay un secreto aquí? Cuando usted se ocupa en servir a otros, usted crece. Hay un secreto ahí, hermano. Por eso es que los servidores crecen más que el miembro promedio. Por eso es que los servidores no solamente son gente más estable, sino que son gente que poco a poco van abriendo brecha y van prosperando económicamente. De repente el hermano que no tenía ni la esperanza ni la posibilidad apareció con carro. Porque fue creciendo en su fe, fue creciendo en su comunión con Dios, fue creciendo en su temor, fue creciendo en su obediencia a Dios, fue creciendo en practicar la palabra y fue creciendo en apropiarse de las promesas de Dios. Entonces el que sirve, el que se involucra en el crecimiento de otro, va recibiendo su crecimiento, va siendo edificado. Ahora una clave bien importante. Es que el apóstol Pablo menciona esta frase aquí, para ir edificándose en amor. Dios quiere que aprendamos a edificarnos en amor, sirviéndonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, honrándonos los unos a los otros, levantándonos, defendiéndonos, cubriéndonos. Dice la palabra, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubre las faltas, el amor edifica. Y más claramente el apóstol Pablo lo dijo, lo escribió en la carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Pablo hablando de la cultura de su tiempo y de las prácticas en el siglo I en esta región. Se hace referencia a cómo la gente le sacrificaba comida a los ídolos, hacían fiestas o festivales a los ídolos. Y entonces Pablo, hablando con la iglesia, les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo está partiendo de la base de que un creyente ya llegó a entender, solo hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Los demás dioses son vanidad y los ídolos no son dioses. Y detrás de los ídolos hay manifestaciones demoníacas. Entonces Pablo establece ese fundamento y dice, en cuanto a aquello que se le sacrifica a los ídolos, en cuanto a los festivales y las comidas relacionadas con los ídolos, ya tenemos conocimiento. Pero hace esta declaración bien interesante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay un problema cuando un creyente que no es establecido correctamente llega a acumular conocimiento. Porque el conocimiento lo hace caminar arrogante. El conocimiento lo puede impulsar a que se sienta orgulloso de lo que sabe y a menospreciar a los ignorantes. Y de eso está hablando Pablo cuando dice, el conocimiento envanece. El conocimiento de algunos profesionales causa que menosprecien a la gente que o no tuvo la oportunidad de coronar su carrera o no quisieron. Hay profesionales muy elevados. Uno de los gremios más elevados son los médicos, sin querer agraviar a nadie. Pero los médicos se creen la divina garza. ¿Se ha fijado que de vos lo tratan a usted? Usted con canas, con bordón, hasta un garrotazo les puede dar. Ajá, ¿y por qué venís aquí? Ándale. Bien abusivo usted. Saber qué se creen. Pero dejemos ese asunto, no me desvíe. El conocimiento envanece. Y espiritualmente es lo mismo. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de las escrituras
puede causar que muchos se sientan orgullosos de lo que saben. Y entonces Pablo escribe esta declaración poderosa: pero el amor edifica. Es mejor que usted sea un ignorante y que camine en amor. Porque ¿de qué sirve que usted conozca los misterios? Que usted tenga revelación. Y Pablo lo dice en Corintios 13. Que usted tenga dones, que usted tenga ciencia, que usted tenga fe, que usted profetice y no tiene amor. Entonces Pablo dice, el amor edifica. El conocimiento envanece. Ahora, por otro lado, el conocimiento es importante porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Con la palabra tenemos que equilibrar las cosas, así como lo hice el domingo con la segunda parte del mensaje relacionado con el gozo. El gozo de Dios es la fortaleza, pero la risa enloquece. Entonces, el balance, entender que no es lo mismo andarse riendo que tener gozo en el corazón. Entonces, igual aquí, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es una verdad. Mucha gente es destruida porque no conocen la voluntad de Dios. El conocimiento es importante. Pero mucho conocimiento puede causar que la persona se llene de orgullo. Y entonces es mejor caminar en amor. Y aquí es donde yo quiero enfocarme en el sentido de, nosotros somos la iglesia que el Señor está edificando. ¿Alguien dice amén a eso? Pero Dios también quiere que seamos colaboradores de Él. Dios no quiere que solamente seamos parte del edificio, parte de la labranza, sino que crezcamos hasta el punto que podamos ser colaboradores. Y podemos colaborar con tantas acciones, hermano, a través del amor. Todo lo que usted hace en amor, hasta por la gente desconocida, hasta por la gente inconversa, por los compañeros de trabajo, causa un testimonio y usted puede estar edificando la vida de la gente sin que usted les esté hablando del evangelio. Usted puede ser un buen compañero de trabajo, un buen compañero de estudio, una persona llevadera, una persona respetuosa, una persona que sin que hablemos de testimonio cristiano, con su conducta usted está edificando en otros valores. Porque usted es un edificador. Tiene que entender eso. Usted causa una influencia donde quiera que usted vaya. Buena o mala, pero usted causa una influencia. Cuando la influencia es buena, usted es un edificador. Usted puede edificar la confianza de alguien que ha sido herido o lastimado. Usted puede edificar la fe de la gente. Usted puede edificar el amor. Usted puede edificar virtudes. Usted es llamado para edificar la vida de las personas que han sido destruidas. Sáquelo del contexto de la iglesia, sáquelo del ambiente de la iglesia y entienda que en el mercado usted puede ser un edificador. Que en el taller donde usted trabaja, en la empresa, en la bodega, donde quiera, usted puede estar edificando la vida de la gente. Usted puede ser un edificador de puentes. Usted está edificando relaciones entre las personas. Usted es un pacificador. Usted está edificando conexiones con Dios. Guía a la gente a Dios. Les ofrece orar por ellos. Y usted los está edificando en su fe. Usted da un consejo con la palabra, un consejo sobre conducta correcta. Usted puede estar edificando un matrimonio. Usted da conducta sobre la disciplina, sobre paciencia, sobre trato con los hijos. Usted está edificando a la gente. Usted puede edificar de muchas maneras. Ese es el punto principal. Sí, somos el edificio de Dios. Pablo dice en Efesios 2:19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos, que somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Hoy ya no nos llama edificio ni labranza ni cuerpo, hoy nos llama familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo somos edificados? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento inamovible y las enseñanzas de los profetas en el Antiguo Testamento y las doctrinas de los apóstoles en el Nuevo Testamento se convierten en la base para levantar nuestra vida y para que la iglesia sea edificada firmemente. En quien todo el edificio, ahora vuelve a llamar edificio a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, hoy lo llama templo. Va creciendo para ser un templo
¿Cómo es que crece este templo? Con más miembros. ¿Qué estamos haciendo para edificar el templo? ¿Qué estamos haciendo para atraer a otros para que se conviertan en templo? Porque cada persona es como una piedra colocada en el templo, dentro de la figura que el apóstol ocupa. Y voy a terminar con eso. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué se trata este asunto de congregarse, ser enseñados, ser regañados, exhortados, edificados, animados, consolados con la palabra? Se trata de que seamos edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Que seamos instruidos, que seamos enseñados, porque nosotros personalmente somos templo y morada de Dios, y corporalmente somos llamados el templo de Dios. Y por eso en la primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4, escribió: acercándonos a él, piedra viva, de nuevo otra vez se enfoca el fundamento, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo creyente tiene que crecer, tiene que ser edificado para convertirse en una casa espiritual más grande para Dios, para convertirse en un sacerdote santo para Dios. Ahí está el enfoque de la edificación. Esa es parte de mi responsabilidad, cooperar con la edificación de la iglesia. Y no solamente de esta iglesia, sino a cualquier iglesia donde Dios me ha llevado, a donde Dios nos lleve. Y lo mismo cualquier ministro de la palabra. Es nuestra responsabilidad cooperar con la edificación de la iglesia. Esa es la responsabilidad de cualquier ministro que viene aquí al frente y comparte la palabra, cooperar con su edificación. Pero luego que usted ha sido edificado, usted tiene que ir a edificar la vida de otros. Usted tiene que trabajar con este pensamiento. Las obras de amor que usted haga intencionalmente, el estilo de vida que usted desarrolle en su relación con la gente a su alrededor, no solamente en la iglesia, sino en todos sus tratos y en todas sus relaciones, puede afectar la vida de la gente. Y usted está cooperando para que esa gente sea edificada. Hay mucha gente que en su testimonio de vida hablan de cuando llegaron a Cristo, pero recuerdan a alguien que marcó su vida años atrás, con su conducta, con su fe. Y dicen: no, es que había una persona que a mí me dio ejemplo con su conducta, con su forma de ser. No aceptó ciertos tratos, no aceptó someterse a ciertas circunstancias. Y eso a mí me hizo pensar. Me inquietó. Y la gente llega al punto donde concluye que hubieron personas que fueron testimonio para su vida y lo fueron atrayendo a Cristo. Y esa es la verdad, hermano. Usted puede cooperar con la edificación de muchas personas sin hablar del evangelio, sin mencionar el nombre de Jesús, pero viviendo el evangelio y comportándose como que Jesús es su Señor. Siendo prudente, siendo sabio, siendo amistoso, siendo servicial, siendo humilde, siendo generoso, usted puede edificar la vida de las personas. Dejo el resto para que sea el Espíritu de Dios obrando en su corazón. Oramos. Padre, gracias. Ayúdanos a levantarnos con entendimiento. Ayúdame, Señor, para poder cumplir con mi llamado. Ayúdame, Señor, para terminar mi carrera con gozo. Cumpliendo, Señor, donde quiera que vaya, la tarea de cooperar con la edificación de tu pueblo. Obra en la vida, en el corazón de cada uno de tus hijos reunidos aquí esta noche y de todos aquellos que escuchen esta palabra. Y sé tú inquietándolos, guiándolos, dirigiendo sus pasos y dándoles entendimiento. Que tú les das la capacidad de edificar, de afectar la vida de otros con su conducta, con su palabra, con sus palabras, con su servicio. Sé tú, oh Dios, obrando, dándonos entendimiento, levantándonos y usándonos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Y toda la iglesia dice: amén.